Vamos a continuar con la unidad 1 de este curso de redacción de textos académicos. Recuerden que ya hemos trabajado la concepción del lenguaje y ya trabajamos también algo sobre el discurso y cognición. Quiero recordar algunos puntos esenciales que vimos en la videoclase número 1. Y en esa videoclase nosotros hablamos de lo siguiente. Dijimos que el lenguaje es un producto humano, un producto social que se deriva de la necesidad del ser humano de comunicarse con los demás. Se fue desarrollando a través de la historia y tiene una intrincada relación con la cognición y con la interacción social. De tal manera que esos tres pilares en los que la comunicación humana se basa no pueden ser analizados separadamente, constituyen un nudo extraordinariamente fuerte. En cuanto al discurso y la cognición, nosotros dijimos que el discurso, en términos concretos, es la organización de las ideas para ser expresadas a través del lenguaje. Y la cognición dijimos que eran los procesos mentales que intervienen a la hora que nosotros formulamos un discurso. Entre esos procesos mentales hablamos de las capacidades cognitivas y de las capacidades metacognitivas. Estas últimas se refieren a que yo necesito pensar lo que voy a decir. Necesito pensar cómo lo voy a decir y en este rollo de la elaboración de textos necesito también pensar de una manera más compleja sobre cómo voy a organizar las ideas en un texto para que éstas sean lo más claras posible. Esas fueron algunas de las ideas fundamentales. Hablamos un poco del discurso como campo de estudio y dijimos que es un campo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Ahora vamos a ver de una forma introductoria las estructuras del discurso. El discurso tiene algunas características que son bien importantes para discutir. Entre esas características tenemos que es un enunciado coherente, intencionado. Significa que el discurso es la organización del lenguaje articulado y esa organización se hace de tal manera que tenga sentido. Por eso se le llama coherente, que las ideas en su conjunto tengan sentido. Y es un enunciado que tiene una intencionalidad también. Es decir, cuando yo hago un discurso, estoy consciente de que quiero comunicar algo a alguien. Quiero decirle algo a alguien en un contexto determinado y para un propósito determinado. Otra característica del discurso es que incluye las modalidades oral y escrita en términos generales. Ya lo vamos a ver más detalladamente, pero el discurso incluye tanto la lengua hablada, que es la primera manifestación del lenguaje humano articulado, como también la lengua escrita, que se desarrolló posterior a la lengua hablada, y ustedes saben que son dos códigos diferentes, sin embargo no sirven para comunicarlo. También el discurso está sujeto a unas reglas de interacción según sus modalidades. Eso tiene también una importancia muy grande, porque como es una organización, esa organización no es arbitraria, sino que está sujeta a unas convenciones sociales, unas reglas que la sociedad tiene para comunicarse. Y además, esas reglas cambian de acuerdo a la modalidad. Quiero decir con esto que no es lo mismo, una conversación no está sujeta a las mismas reglas que una carta escrita o que una tesis doctoral. Son
convenciones y son reglas diferentes. También está sujeto el discurso a unas reglas de índole gramatical. Y esto es bien importante, porque cuando nosotros nos disponemos a escribir, digamos, un texto académico, para ponerles un ejemplo, me estoy adelantando, entonces yo debo conocer la gramática de ese lenguaje, que es el lenguaje propio del campo de la academia. Entonces yo debo conocer la gramática de la comunidad académica para poderme comunicar con esa comunidad académica. Además de todas las reglas sintácticas, morfológicas, semánticas, fonéticas, etcétera, o fonológicas y pragmáticas que yo debo conocer eh, en cuanto a la elaboración de mi discurso. Luego, el discurso también tiene una dimensión textual y una dimensión sociocultural. Esto es un poco fácil de comprender porque el discurso en realidad es como un concepto abstracto que nosotros lo vemos su concreción en un texto. Lo que nosotros podemos tocar, podemos ver con unos símbolos y todo eso es un texto. Pero ese texto en realidad lo que concreta es un discurso. Por ello es que nosotros no vamos a hacer diferencia entre texto o discurso. Yo voy a utilizar la palabra texto o discurso como sinónimos. La dimensión sociocultural tiene que ver con el contexto en el que el discurso o el texto se produce. Nosotros escribimos y participamos de una sociedad y esa sociedad tiene una cultura. Y cuando nosotros manifestamos nuestras ideas, esas ideas están imbuidas, digamos así, dentro de esa cultura y dentro de esa sociedad. Entonces, yo dejo huellas de mi sociedad, de mi cultura, en los textos que escribo. Algunos autores formalistas especialmente, eh, llamaron la función sintomática de la lengua, a esto que les estoy hablando, a las huellas que yo dejo de mi cultura y de mi sociedad y de mi personalidad en lo que escribo. Luego, otra característica del discurso es que tiene una estructura textual con distintos niveles de complejidad. Entonces, es importante saber cuál es esa estructura textual y cuáles son esos distintos niveles de complejidad, porque no es lo mismo, en este caso, escribir una carta que escribir un informe de investigación. Están en cosas diferentes, es lenguaje escrito, pero las reglas son diferentes y la complejidad es diferente. Además de ello, tiene un referente que puede ser real o imaginario. Cuando hablo yo de real o imaginario, estoy incluyendo o estoy pensando en la literatura. Porque cuando yo escribo, por ejemplo, yo quiero escribir un trabajo sobre los sucesos de 1932, la masacre de campesinos indígenas que se dio en la época del dictador Maximiliano Hernández Martínez y todo su grupo de intelectuales que lo apoyaron y de militares. Yo voy a escribir sobre un referente real, porque esos hechos están constatados en la historia y están documentados, es decir, son realidades históricas. Lo mismo cuando yo voy a escribir sobre la Segunda Guerra Mundial o cuando voy a escribir sobre un acontecimiento o un accidente que se dio este día en una carretera, para poner otro ejemplo. Son referentes reales. Pero también yo puedo escribir sobre referentes que yo llamo, entre comillas, imaginarios. Y eso se refiere a los mundos ficcionales que se construyen en la literatura. Cuando Miguel de Cervantes escribió El Quijote, pues él tenía
un referente que era un referente imaginario, una ficción, porque el Quijote no es un personaje real, sino una ficción. Lo mismo sucede en las novelas que escriben nuestros escritores, en donde hay un referente que es fundamentalmente ficcional. También el discurso, ya eso ya lo dijimos, contiene una concepción del mundo y de la cultura. Contiene una concepción del mundo porque quien escribe no es una persona que ha venido no es un extraterrestre, sino que es una persona de carne y de huesos, una persona con sentimientos, con valores, con miedos, con perspectivas, con ideas, con prejuicios y todo eso, con creencias y todo eso tiene una manifestación en su discurso. Y una concepción de la cultura, porque ya dijimos, nosotros somos hijos de una cultura. Además, el discurso lleva las marcas de su productor, eso ya lo dijimos, y que cabe en lo que los formalistas plantearon como las funciones del lenguaje, y esto es la función sintomática de la lengua. Ya hablamos del discurso como algo, digamos, como un concepto con cierto nivel de abstracción. Pero también yo adelanté que iba a tomar la palabra discurso como sinónimo de texto. En realidad el discurso se concreta en textos. Entonces, y no hay solo un solo discurso, sino que lo que nosotros tenemos múltiples y casi que infinitas modalidades discursivas. Entre los teóricos más importantes que han estudiado el discurso y que digamos que posicionaron la teoría del discurso a nivel de las ciencias, de la lingüística, de la filosofía del lenguaje, de los estudios de la cultura, de la literatura también, se destaca Mijaíl Bakhtin. Y Mijaíl Bakhtin habló de las formas discursivas. Y entre esas formas discursivas explicó cómo esas formas no son puras, sino que se interpenetran. Y además de que se interpenetran, sirven para diferentes propósitos y tienen niveles de complejidad que puede ir desde un simple diálogo hasta un libro de 500, 600 o un tomo de no sé cuántas páginas. Eso es a lo que nosotros podemos llamar las diferentes modalidades del discurso. Ahora sí, los discursos se concretan, ya dijimos, en textos. Y estos textos o modalidades textuales pueden agruparse principalmente en dos clases. Y son los textos orales y los textos escritos. Entre los textos orales podemos ver varias modalidades. Esas son modalidades discursivas. Podemos ver varias modalidades, como por ejemplo la conversación, que es la más básica, pero sobre todo la que ha hecho posible el desarrollo de la civilización y ha hecho posible la comunicación entre las personas, la conversación. Luego también podemos tener el diálogo, que no está aquí incluido, pero pongamos el diálogo, la charla, el sermón, la exposición, la clase. Todas esas son lo que nosotros llamamos popularmente la plática, es la conversación. Y hay diferentes formas, temas y diferentes manifestaciones de una conversación, desde las informales hasta las formales. Por ejemplo, una charla que yo tengo con mi amigo que veo cuando voy a comprar al mercado, especialmente hoy en tiempos de pandemia, que vamos todos con mascarilla y allí con alcohol gel y toda la cosa. Entonces yo puedo tener una conversación de, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo te va? Que no sé qué, esto está difícil, la situación está bastante complicada y empezamos a hablar y cambiamos de tema y todo, mira, ay, se murió fulano y todas esas cosas. Esas son conversaciones informales, pero también yo puedo ser invitado a una especie, a un conversatorio
en donde van a haber otras personas y yo tengo que organizar mi tema. Digamos, vamos a tener un conversatorio sobre Roque Dalton o sobre Horacio Castellanos Moya o sobre Jacinto Escudos, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que organizar mis ideas. Eso ya es una charla un poquito con mayor nivel de formalidad. También hay conversaciones con mi jefe cuando hay reuniones. Entonces, esas son modalidades de conversación. Entonces está la charla, está también el sermón, que de conocidos son los que nosotros llamamos popularmente las prédicas de los pastores o las homilías de los sacerdotes. La exposición, que también es muy común entre nosotros como estudiantes universitarios, digo yo, mañana tengo exposición. Entonces, la exposición, una especie de manifestación oral que puede también ser soportada o se puede apoyar en material visual, material escrito, como lo que yo estoy haciendo aquí, que lo que estoy en realidad haciendo es una exposición sobre el tema de las formas discursivas. Esta es una típica exposición que yo le he llamado videoclase. Y luego está la clase en sus diferentes modalidades también, la videoclase, la clase sincrónica, la clase asincrónica, que hoy están de moda, etcétera. Entonces, esas son como las diferentes modalidades del texto, de los textos orales. Luego también a un nivel mayor de elaboración se encuentran los textos escritos, como por ejemplo hay diferentes tipologías o clases de textos. Hay textos administrativos, como por ejemplo un informe a mi jefe sobre qué estoy haciendo en este curso, un informe a mi decano sobre las cosas que se están haciendo y todo lo que mis jefes me puedan pedir, un memo sobre ciertas cosas, etcétera, una circular. Todos esos son textos administrativos. También existen textos personales, como por ejemplo una carta. Yo puedo escribirle una carta a mi novia, que es una carta de amor, pero ese es un texto personal. En este caso ya casi no estilamos, sino que lo que hacemos es escribir en el chat, pero esos también son textos escritos, con mala ortografía, con emoji y todo, pero son textos escritos. Y está también la comunicación familiar. Están también los textos literarios, que es a lo que nosotros nos dedicamos con mayor detalle quizás en la carrera. Y dentro de esos textos literarios existen diferentes géneros literarios que nosotros estudiamos y tienen la característica de su intencionalidad estética. Y por último, yo he puesto allí los textos académicos y lo he subrayado. ¿Por qué? Porque este curso ya se va a especializar y se va a decantar a estudiar exclusivamente los textos académicos. Nosotros vamos a ver cuáles son las reglas de elaboración y de recepción de los textos académicos. Porque ahora concretamos, ¿verdad? Cada texto está sometido a una serie de reglas de, de consensos, a una regla de estándares, a un conjunto de estándares que nosotros debemos respetar cuando escribimos. Entonces, no es lo mismo escribir una carta que escribir un poema, que escribir una novela, que escribir eh, un ensayo o un artículo científico o una reseña. Eso es lo que vamos a dilucidar en el transcurso de este trabajo.
Eh, la diferencia general entre los textos escritos y los textos orales está en el código. Cuando nosotros hablamos, en el código y el soporte. Cuando nosotros hablamos, estamos utilizando el código de la lengua hablada. Producimos sonidos o fonemas. Eh, el soporte, pues, son textos auditivos. Cuando nosotros escribimos, entonces lo que producimos son letras organizadas, letras y palabras que se organizan de acuerdo a unas reglas gramaticales, y el soporte puede ser papel, hoy modernamente el papel, y también puede ser cualquier tipo de soporte digital para los textos escritos. Esa es una diferencia entre textos escritos y textos orales. Es el soporte o el medio por el cual nosotros nos comunicamos. Otra diferencia es que los textos orales, aunque sí se puede registrar a través de grabadora, de videos, etcétera, pero los textos orales son más fluctuantes y, y son textos que buscan una recepción inmediata y una reacción inmediata, como es el caso de la conversación, de la clase, etcétera. En cambio, los textos escritos no existe tanta interacción inmediata entre el emisor y el receptor. Esa es algunas diferencias que son bien importantes entre textos escritos y textos orales. Lo mismo el nivel de elaboración. Yo puedo cometer muchos errores, de hecho aquí los estoy cometiendo, muletillas, equivocaciones de palabras, puedo tener problemas de dislexia o problemas de pronunciación de algunos sonidos, pero me ayuda el hecho de poder utilizar gestos, mi rostro, mis manos, todas las expresiones corporales que yo pueda hacer. Eso fortalece la claridad con la que yo puedo hablar o la capacidad o la posibilidad de aclarar lo que quiero decir. Entonces yo puedo volver y repetir porque ustedes me pueden preguntar. En cambio, y por lo tanto, tienen un menor nivel de elaboración, es decir, se usa la lengua de manera más espontánea. En cambio, en los textos escritos, yo tengo que pensar y repensar las palabras que voy a elegir para meterlas y organizarlas en mi texto. Porque si yo cometo un error, ese error se queda allí en ese texto.